Buen día, doctora. Soy la alumna Nicole Patricia Tomás Dauñe. Bueno, a nosotros nos ha tocado el infarto agudo de miocardio y yo voy a exponer un poco más sobre la historia clínica. Bueno, este se va a tratar de un paciente masculino de 58 años con una ocupación de comerciante. El paciente, en el motivo de consulta y en la enfermedad actual, vamos a ver que el paciente se presentó a urgencias con un cuadro de 2 horas de evolución con un dolor retroesternal. El dolor se va a irradiar en el brazo izquierdo y en la mandíbula. Estaba acompañado con diaforesis y náuseas. El dolor no cedía ni con reposo ni con analgésicos. En los antecedentes personales vamos a encontrar que los antecedentes de importancia, vamos a ver que tenía HTA de 10 años de evolución sin tratamiento ni regularidad. Además va a ser un fumador de 20 cajetillas al año y su padre también ha fallecido de un infarto agudo de miocardio a los 62 años. En el examen físico y los hallazgos vamos a ver que en los estudios nos mostraron SG con elevación en las derivaciones 2, 3 y ABF. En esos vamos a ver que va a haber una protrombina 1 positiva, vamos a ver hemograma con leucocitos, y en el diagnóstico y plan de tratamiento vamos a ver que con estos hallazgos el diagnóstico principal es infarto agudo de miocardio con una elevación de ST inferior. El plan, nuestro manejo inicial va a ser el oxígeno suplementario y la administración va a tener la administración de la aspirina con el clopidogrel, que estos dos van a hacer que no haya una trombosis cuando se juntan los dos medicamentos, y también estos hacen que, como dije, no haya una trombosis cuando se hace una angioplastía. También vamos a poner una heparina no fraccionada y vamos a hacer un traslado a la sala de hemodinamia para una angioplastía primaria. ¿Qué es una angioplastía? Es la inserción de un catéter, con un balón en la arteria coronaria, que esta va a ser esta va a restaurar el flujo sanguíneo del miocardio. Bueno, soy Juan Carlos Quedros Montaño, voy a hacer una breve mención a la epidemiología. Bueno, el infarto agudo de miocardio tiene una gran prevalencia. Se estima que más de 3 millones de personas viven con esta patología a nivel mundial y que más de 9 millones de personas fallecen por esta patología. Estos 9 millones de fallecimientos equivalen a más del 50% de todas las enfermedades cardiovasculares. Bueno, en cuanto a Bolivia no existen muchos datos epidemiológicos, pero sí puedo mencionar algunos estudios, como el estudio que se hizo en La Paz en el 2022 a 2023, donde se hizo la recolección de 122 casos de infarto agudo de miocardio, dando como una equivalencia de 61 casos por año. Y estos datos dan una prevalencia estimada de 2,9 casos de infarto agudo de miocardio cada 100.000 habitantes, con una letalidad del 3,2%. En cuanto a los tratamientos que se hicieron acá en Bolivia, la mayoría fueron angioplastías primarias, en el 63% de los casos. Bueno, en la anatomía y la fisiología vamos a encontrar que vamos a hablar un poco sobre el corazón. El corazón es un órgano hueco que va a actuar como una bomba circular a la sangre por todo el cuerpo. Esta se va a encontrar en la cavidad torácica ligeramente a la izquierda del esternón. Vamos a ver que se divide en cuatro cámaras, que van a ser 2 aurículas y 2 ventrículos. En la alteración anatómica vamos a ver una alteración en las arterias coronarias y en el miocardio. En las arterias vamos a ver que va a haber una obstrucción de una o más arterias coronarias. Esto se debe a que va a haber una rotura en la placa del aterotoma, que se va a formar que se va a formar a partir de la pared de la arteria, y esta se va a deber a que se va a romper la placa y se va a formar un trombo en lugar de una ruptura que va a bloquear el flujo de sangre.
En el miocardio vamos a ver que va a ser un poco distinto, o sea, la zona del músculo cardíaco que va a estar irrigada por la arteria obstruida va a sufrir una necrosis. Entonces este tejido muerto se vuelve incapaz de contraerse y lo que va a afectar al corazón. En la alteración fisiológica vamos a ver que va a haber una interrupción del flujo sanguíneo, como el trombo de la arteria coronaria va a interrumpir el flujo sanguíneo, que esta va a ser rica en oxígeno del miocardio. En la isquemia vamos a ver que a falta de oxígeno y nutrientes va a causar una isquemia en el miocardio. Este va a dar origen a un dolor opresivo y otros síntomas, como lo mencioné en el caso clínico. La muerte celular, como el infarto, va a ser la obstrucción persistente por el tiempo prolongado, que van a ser de unos 20 a 30 minutos. Las células miocárdicas van a comenzar a morir y esto, como dije, va a ser irreversible. En las respuestas del cuerpo, va a haber dolor referido y síntomas vegetativos. También vamos a tener compromisos de función cardíaca. En el dolor vamos a ver que las células isquémicas van a liberar mediadores químicos, que los que van a activar las fibras nerviosas del dolor. En el dolor referido vamos a ver que las señales de dolor se van a transmitir a través de las vías nerviosas. Esto van a causar una irradiación a la mandíbula y al brazo izquierdo, como lo dije en el caso clínico. En los síntomas vegetativos vamos a ver que el estrés y la respuesta del sistema nervioso van a provocar síntomas como la diaforesis, las náuseas o la palidez, que sería, que viene siendo la sudoración, ¿no? Vamos a ver un compromiso también de la función cardíaca, que va a ser en la zona del miocardio, que va a estar infartada. No va a contribuir a una contracción del corazón, lo que puede llevarnos a reducir la fuerza del bombeo. Continuando con la exposición, soy la estudiante Lady Lucero Maldonado Cervantes. Hablaré acerca de la fisiopatología del infarto agudo de miocardio. Esto ocurre por una ruptura o una erosión en la placa aterosclerótica de la arteria coronaria, en la cual va a exponer el contenido lipídico trombótico, activando la agregación plaquetaria y la coagulación, y así va a formar el trombo, en la cual va a obstruir, ya sea total o parcialmente, a la arteria coronaria. También va a presentar lo que son las alteraciones celulares iniciales que se van a encontrar dentro de la célula, que es el sodio, que su valor normal es de 135-145, y el calcio, que su valor normal es de 8.5 a 10.5. Y va a haber una salida del potasio, siendo el valor normal de 3.5 a 5, dando una despolarización de la membrana. También va a presentar lo que es un edema celular y una disfunción mitocondrial. Y también presenta lo que es la inestabilidad eléctrica, dándose lo que son las arritmias tempranas, como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Y también pasamos a lo que es la isquemia miocárdica, que es la disminución del flujo sanguíneo al músculo cardíaco, en la cual va a provocar la insuficiencia del oxígeno, en lo que se hace llamar como hipoxia. El corazón va a depender del metabolismo aeróbico. ¿Qué quiere decir metabolismo aeróbico? Que las células van a producir energía, ATP, utilizando oxígenos para poder oxigenar los nutrientes, como es la glucosa, ácidos grasos y los aminoácidos. Así va a acumular el ácido láctico y también la caída del pH intracelular. El pH intracelular, dentro de ellas vamos a ver lo que es el citoplasma, que va a tener un pH de 7.2, que va a ser medianamente ácido. También encontramos al mitocondrias, que tiene un pH de 7.8, que va a ser alcalino, a la célula, que es de 7.2, y va a ser también medianamente ácido, y al lisosomas con un pH de 4.5 a 5, que va a ser demasiado ácido, muy ácido. Bueno, continuando, también va a haber una reducción en la producción del ATP, afectando a las bombas iónicas, tanto del sodio, del potasio, del ATP pasa,
del calcio ATPase. Seguidamente vamos a ver las respuestas inflamatorias, en la cual vamos a ver la necrosis, que va a liberar enzimas proteínas intracelulares como la troponina. La troponina es una proteína reguladora del músculo cardíaco y el músculo esquelético, pero su acción principal va a ser la contracción muscular. Seguidamente, los neutrófilos, que van a migrar al área afectada, seguido por los macrófagos, y así iniciando la fase inflamatoria. Y eso va a preparar al tejido para una reparación. Y por último, la cicatrización y el remodelado. Semana después, los fibroblastos y los colágenos van a reemplazar el tejido necrótico. El área infartada queda con una cicatriz no contráctil, predisponiendo a una insuficiencia cardíaca o un aneurisma ventricular. Y para terminar, la lesión irreversible. Si la isquemia persiste a un mayor de 20 a 30 minutos, se va a iniciar lo que es la necrosis miocárdica. Y el proceso de necrosis coagulativa, las fibras musculares van a perder los núcleos y se van a fragmentar. Y el daño progresa a un patrón transmural en el endocardio a epicardio en horas. Bueno, en cuanto al laboratorio, podemos pedir diferentes tipos de laboratorios. Como nosotros sospechamos de un infarto agudo de miocardio, podemos pedir un laboratorio específico. También podemos pedir un laboratorio básico y un laboratorio complemento. Bueno, me referiré primero al laboratorio específico. En cuanto al laboratorio específico, para detectar si hay necrosis a nivel del miocardio, como sospechamos de un infarto agudo de miocardio, podemos pedir las troponinas T. ¿Qué son las troponinas T? Son proteínas que se encuentran dentro de los sarcómeros de las células musculares miocárdicas. Entonces, si nosotros las encontramos libres en sangre, podemos sospechar que hay daño a nivel del músculo miocárdico. Entonces eso sería un gran marcador muy específico de infarto agudo de miocárdico. Bueno, por lo general se pide o se sospecha de un daño a nivel miocárdico grande, o se dice por encima de la zona gris, de más del 0,02 nanogramos por mililitro, aunque lo normal sería 0,01 nanogramos por mililitro. Bueno, también la otra proteína que se puede llegar a pedir, que también es bastante específica, es la creatina quinasa MB. La MB es la que se encuentra a nivel de los músculos miocárdicos, así que también sería un marcador específico de daño o necrosis a nivel de los músculos del tejido miocárdico, de los músculos miocárdicos. Bueno, en cuanto a la mioglobina, que es otra molécula que se puede pedir como un marcador más específico, bueno, en este caso no es tan específico porque la mioglobina también se encuentra en tejido muscular esquelético, entonces su liberación en sangre nos podría hablar de daño muscular, pero no específicamente de daño miocárdico. Bueno, en cuanto al laboratorio, en general, laboratorio básico, nosotros podemos pedir laboratorio básico como complemento, no tanto para la detección, sino para el tratamiento, se podría decir. Bueno, podemos pedir un hemograma completo. ¿Para qué le podemos pedir un hemograma? Bueno, para ver el estado, por ejemplo, de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, si hay inflamación o si hay infección. En el caso que si hay inflamación, podemos tratar la inflamación. En el caso que, por ejemplo, tengamos anemia, por ejemplo, un deterioro de los glóbulos rojos, también podríamos tratar esa anemia. O, por ejemplo, si en el caso que haya una infección, también podríamos tratar la infección. Entonces es importante saber, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Lo mismo que la glucosa, en el caso de, por ejemplo, que sea un paciente crónico diabético, podríamos tomar el tratamiento adecuado. También el perfil lipídico. ¿Por qué es importante eso? Porque el perfil lipídico o los factores lipídicos son importantes porque son también un factor de riesgo a nivel coronario. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio y es importante saber si tenemos otro tipo de factores de riesgo. También podemos pedir la gasometría y los electrolitos. Los electrolitos, más que nada para ver su nivel de electrolitos en sangre, porque acuérdense que el tema del potasio es muy importante a nivel de la conducción eléctrica, así que eso también es muy importante. Otros, después, como complemento, como estudios de complemento, aparte de los básicos, podemos pedir, por ejemplo, las pruebas de coagulación. ¿Para qué es importante las pruebas de coagulación? Bueno, nosotros, como tenemos en este caso un paciente ya de por sí con un infarto, que puede ser por obstrucción,
Es importante saber su nivel de coagulación porque nosotros tenemos que hacer un tratamiento anticoagulativo. Entonces hay que ver cómo está a nivel coagulativo para darle un tratamiento más efectivo y qué tipo de anticoagulante darle. También es importante ver el tema de las enzimas hepáticas porque acuérdense que la mayoría de los fármacos que vamos a utilizar, o algunos sobre todo, se van a metabolizar a nivel hepático. Entonces es bueno saber su función hepática, ya que si por ejemplo el paciente ya cursa con alguna patología crónica hepática o alguna patología aguda hepática, entonces eso nos puede afectar el tema del tratamiento farmacológico entre ellos. Bueno, para el diagnóstico diferencial nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas patologías comparten signos y síntomas similares al infarto agudo del miocardio. Nosotros las vamos a agrupar en cardíacas, vasculares, pulmonares y digestivas. Dentro de las cardíacas vamos a mencionar a la angina de pecho, que a pesar de dar sintomatología como el dolor similar a un infarto, lo que nos va a hacer descartarla es el tema de las troponinas negativas, ya que por ejemplo el infarto es una obstrucción que no es completa. Entonces el daño a nivel de los músculos miocardios no va a ser grande y por lo tanto las troponinas van a ser negativas. En cuanto a la miocarditis, es más, el laboratorio nos va a hacer más ver que es más un proceso infeccioso, por lo tanto nos va a hacer también pensar que es más en un infarto. Bueno, las pericarditis, en cuanto a las pericarditis, bueno, también tenemos que evaluar no solamente el laboratorio, sino también una correcta semiología. Nos vamos a, por ejemplo, ver que el paciente mejora ante la inclinación y que el dolor es un poco distinto, más un dolor de frote. En cuanto a la cardiomiopatía de Tatsukubo, que también la englobamos dentro de las cardíacas, tenemos que, a pesar de haber una elevación de las troponinas, nosotros tenemos que, por ejemplo, las coronarias están normales. Eso lo podemos observar, por ejemplo, en una ecografía, en un ecodoppler. Podemos observar que los vasos coronarios se encuentran normales. Bueno, dentro de las vasculares nosotros tenemos a las que son, por ejemplo, la disección aórtica, que a pesar de también de dar un dolor súbito, un dolor del tejar, un dolor que nos puede hacer pensar en un infarto, bueno, nosotros, por ejemplo, lo podemos descartar fácilmente con una radiografía de tórax. Bueno, también podemos pensar en un tromboembolismo pulmonar, que nos puede dar también dolor pleurítico, dolor similar, pero si vemos la sintomatología como la hipoxia, la taquicardia, la disnea, bueno, nos hace más suponer que puede llegar a ser un proceso tromboembolítico. Bueno, en cuanto a los procesos pulmonares, el neumotórax, que es una emergencia médica, nos hace sospechar también por el tema del dolor, pero también es fácilmente descartable con una radiografía, además por el análisis a nivel pulmonar del murmullo, la disminución, la disnea, la disminución de la respiración y la disnea. Bueno, eso nos hace descartar. Además, con una simple radiografía también nosotros ya podemos llegar a descartar que sea eso, un infarto agudo del miocardio. También las neumonías, pero también las neumonías nos va a dar un laboratorio más de infección, además de toda la sintomatología que viene acompañada, además de que sería el esputo, la expectoración, la fiebre, la tos, el dolor. Bueno, a pesar de que comparte el dolor torácico, bueno, los otros signos nos hacen sospechar de que puede ser un proceso de neumonía. En cuanto a los digestivos, nosotros vamos a mencionar al ERGE, que es el reflujo gastroesofágico, que bueno, a pesar de ser un dolor también en la zona retroesternal, que puede llegar a confundirse con un infarto, bueno, la anamnesis del paciente nos puede llegar a indicar que puede llegar a ser, por ejemplo, por un proceso de reflujo gastroesofágico, porque la mayoría de estos pacientes vienen cursando con este tipo de síntomas de larga data. Además, estos pacientes se mejoran con el consumo de comidas y el consumo de antiácidos, entonces eso también puede llegar a mejorar. Como están viendo, también cabe mencionar el tema de las úlceras pépticas y los espasmos esofágicos difusos. En cuanto a las úlceras pépticas, a pesar de que ser un dolor epigástrico que se irradia hacia el tórax, bueno, hay que tener en cuenta mucho esto porque también es una patología muy común, sobre todo en estas zonas, pero también es importante, como en estos casos, la mayoría para el diagnóstico diferenciar el tema del laboratorio y la clínica. Hay que hacer una buena anamnesis, una buena infección y también el tema del laboratorio para un diagnóstico definitivo. Bueno. Buenas noches, doctora. Soy la estudiante Araceli Dani Sanga Mamani del proyecto Integrador. Vamos a continuar con la parte de diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio.
Dentro del diagnóstico tenemos que tener en cuenta que existe una tríada que es muy importante y muy básica, que es la primera, es la clínica. Esta se caracteriza por el dolor torácico, si este va a ser opresivo, intenso y si va a tener una duración de alrededor de unos 20 minutos. También dentro de esta, si el dolor va a irradiar a otros lugares como el brazo izquierdo, la mandíbula, la zona del epigastrio, y también el dolor no cede ni con reposo ni con la nitroglicerina. La nitroglicerina es un fármaco utilizado en cardiología, especialmente es un fármaco vasodilatador. Esto, una vez que ingresa al organismo, libera óxido nítrico, lo que ayuda a la relajación del músculo vascular, y esto genera una vasodilatación directamente de las venas. Luego dentro de esta tenemos que esta va a venir acompañada por síncope, palpitaciones, disnea, y también tenemos la segunda, que es la parte del electrocardiograma. La parte del electrocardiograma, su función y su objetivo principal es registra lo que es el funcionamiento del corazón y las alteraciones que ésta presenta. Dentro de esta tenemos la elevación del infarto agudo de miocardio del segmento ST, si esta va a tener una elevación o si no. También tenemos el infarto agudo de miocardio sin elevación, o sea, sin esta no va a tener una elevación de lo que debería tener el otro. Dentro de esta también tenemos la tercera que son los marcadores cardíacos, que son las troponinas y la T. Estas van a tener una duración de alrededor de unas 3 a 4 horas, y si estas van a ser altas. Estas también tenemos las de la CK y la MB. Estas son útiles para un posible reinfarto por una elevación transitoria. También tenemos dentro de esta el tratamiento. El tratamiento de un infarto agudo de miocardio depende mucho de la elevación de los segmentos del ST, en sí de la elevación, y si no hay una elevación. También tenemos las medidas iniciales. El A, que es vía aérea, el B, la respiración, el C, D y el E. Y así sucesivamente. También dentro de esta tenemos que tomar en cuenta, y es muy importante, en la parte del oxígeno. El monitoreo del paciente, en este caso con un infarto agudo de miocardio, y dentro de los fármacos, en este caso la aspirina, que puede ser alrededor de 130 a 325 antiagregantes, también tenemos de anticoagulación, la heparina sódica. También tenemos los beta bloqueadores, como por ejemplo el metoprolol, el metoprolol. Y las contraindicaciones de estas también serían: no se dan en pacientes con insuficiencia cardíaca, ni con hipertensión, ni siquiera con bradicardia, porque esto genera posibles complicaciones en el paciente. Gracias.